En los pasillos silenciosos del Centro Espacial Johnson, entre archivos polvorientos y etiquetas descoloridas, reposa una carpeta sin identificación, ningún número de misión, ningún nombre de astronauta, solo una palabra escrita a mano: Oblivion. El contenido fue cerrado en 1973, con acceso restringido incluso para miembros de alto nivel, un proyecto que oficialmente nunca existió. Lo que muestran esos documentos, sin embargo, desafía el registro público de la historia espacial estadounidense. Planes de vuelo, rutas interplanetarias, análisis atmosféricos de Venus, pero todo con una peculiaridad. No hay mención en ningún informe público de la NASA sobre esta misión, ni en los registros de prensa, como si hubiera sido extirpada de la memoria colectiva por manos invisibles. Y sin embargo, algo se filtró. Una referencia cruzada en un documento técnico de 1987 menciona el intento de 1972 de monitoreo orbital tripulado en ambientes venusianos hostiles. Una frase, un eco, lo suficiente para reabrir heridas que jamás cicatrizaron. En 1972, mientras el mundo tenía sus ojos puestos en la guerra de Vietnam y los escándalos políticos en Washington, otra guerra silenciosa ocurría tras bambalinas del programa espacial. Venus, siempre eclipsado por Marte en las ambiciones humanas, comenzó a recibir atención desproporcionada. Datos de la sonda Mariner 10, aún en fase de calibración, revelaron lecturas inesperadas. Fluctuaciones térmicas, sombras en movimiento, patrones artificiales en el espectro infrarrojo. Esto desató un frenesí, no público, sino interno. Se formó un comité a toda prisa, fuera de las estructuras tradicionales. Se alejaron civiles, se renegociaron contratos, y una misión comenzó a prepararse, en absoluto secreto. Oficialmente, el siguiente paso de la NASA era Skylab, pero tras puertas cerradas, la prioridad tenía otro nombre: Venus. ¿Por qué? ¿Qué vieron exactamente allí? ¿Y por qué se tomó la decisión de manera tan abrupta, con órdenes directas que ni siquiera pasaron por la Casa Blanca? Algunos sugieren que no fue solo lo que vieron, sino quién lo vio primero. Fue construida bajo el nombre en clave Seraphim 1, pero en ningún lugar aparece ese nombre en los registros. Las piezas fueron fabricadas por empresas fantasmas. Las pruebas de vuelo ocurrieron de noche, en el desierto de Nevada, con interferencia electromagnética intencional en las cercanías para inhibir cualquier transmisión civil. El lanzamiento no ocurrió en Cabo Cañaveral, ni en Vandenberg. El cohete partió de un lugar que nunca fue oficialmente reconocido como base de lanzamiento, una plataforma móvil, construida bajo las estructuras del mar de Bering congelado. La hora del lanzamiento, 03:14, en una madrugada de octubre. Ningún telescopio aficionado captó la trayectoria. Ninguna estación meteorológica reportó alteraciones. En la semana del evento, 2 periodistas desaparecieron misteriosamente tras divulgar una supuesta actividad espacial clandestina. Lo poco que se sabe hoy fue reconstruido por ingenieros que trabajaban tras bastidores, a través de bocetos y memorias fragmentadas. Y todos coinciden en un punto: esa nave no debía existir, y nunca debía regresar. 3 nombres, 3 identidades completamente borradas de los registros. Ninguna ficha médica, ninguna fotografía oficial, solo un borrador encontrado años después en un cuaderno técnico. McClellan, D. Bioadaptado. COVAX, L. Perfil PSI estable. Orion, activo clasificado. El tercer nombre es solo un apodo, o tal vez algo aún más oscuro. Esos astronautas no pasaron por los centros tradicionales de entrenamiento. Fueron entrenados por separado, en una instalación subterránea en Alaska, bajo un programa que no respondía ni a la NASA ni al Departamento de Defensa. ¿Quién los seleccionó? ¿Con base en qué criterios? El término bioadaptado aparece en más de un documento, sugiriendo modificaciones físicas o genéticas para soportar el ambiente venusiano. En 1974, tras el 1980 cierre oficial de la misión Skylab, familiares de 3 empleados de la NASA reportaron la desaparición repentina de parientes que habían sido convocados para un proyecto especial. Nunca más fueron vistos. Ningún obituario, ningún cuerpo, solo silencio.
y la sombra de un proyecto que no admite mártires. Venus, con su atmósfera tóxica y temperaturas infernales, siempre fue considerado un infierno impracticable. Pero en 1971, un espectrómetro soviético de la misión Venera 7 captó un patrón extraño de emisión en el hemisferio nocturno. No era natural, tenía ritmo, pulsaba, como si alguien o algo estuviera intentando emitir un mensaje. En ese momento, los soviéticos divulgaron una explicación simplificada: ruido atmosférico. Pero tras bambalinas, enviaron 3 ondas consecutivas al mismo punto. 2 se perdieron misteriosamente. La tercera explotó antes de alcanzar la órbita. Según archivos desclasificados en 1993, había una anotación manuscrita en el expediente de interceptación estadounidense: área de exclusión, no responder al llamado. Para los estadounidenses, eso fue una advertencia, o tal vez una invitación. Decidieron que una misión tripulada, fuera del conocimiento internacional, podría no solo responder, sino investigar el origen de esos pulsos. Venus no fue solo elegido, fue llamado. La misión transcurrió en absoluto silencio durante 42 días. Ninguna transmisión pública, ninguna señal rastreada por redes civiles. Pero en el día 43, un susurro escapó. Una transmisión de baja frecuencia fue interceptada por un operador del radiotelescopio de Goldstone, en California. Decía solamente: contacto, luces en patrón triangular, esperando instrucciones. Ese fue el último mensaje. Después de eso, silencio total. El canal fue cerrado y todo el equipo de Goldstone fue reemplazado en menos de 48 horas. Se declaró un incidente de seguridad nacional y los datos recopilados fueron confiscados por agentes de la NSA, que supuestamente nada tenían que ver con proyectos espaciales. ¿Por qué silenciar a un equipo entero? ¿Qué fue lo que se vio allí? ¿Y por qué nunca más hubo intentos de contacto con la tripulación? La respuesta quizás está en lo que vino después, porque el silencio a veces es la única respuesta posible cuando lo que se escuchó no era humano. A 62 kilómetros de la superficie de Venus, los sensores infrarrojos de la Seraphim 1 captaron algo imposible: una anomalía térmica en desplazamiento, no una variación natural de calor. Era un rastro, con firma térmica constante, moviéndose contra los vientos infernales de la atmósfera venusiana. Dirección: noroeste. Velocidad: 14 km/h. Las imágenes parciales, reconstruidas años después por un grupo anónimo de científicos disidentes, muestran una estructura, algo que refleja la luz en ángulos artificiales. En una de las últimas transmisiones, hay un fragmento con la voz de McClellan susurrando: esto no debería estar aquí. Nos está observando. Pocos segundos después, la imagen se corta bruscamente. Esa anomalía volvió a ser registrada en 1989 por una sonda japonesa enviada a la órbita inferior. Una vez más, el fenómeno fue barrido bajo la justificación de error de lectura, pero la misma forma triangular, la misma trayectoria, la misma firma térmica, seguía allí, esperando. Fue al comienzo del día 57 que la tripulación notó una interferencia recurrente en los sistemas de navegación. No era interferencia solar, ni campos magnéticos naturales. Era una onda de baja frecuencia, modulada, que venía exclusivamente del lado nocturno de Venus, el hemisferio que jamás es visible desde la Tierra en tiempo real. Esa frecuencia comenzó a causar fallos en los sistemas internos de la nave. Puertas se trababan, pantallas se apagaban y volvían con textos desordenados en símbolos desconocidos. El propio Kovacs reportó en un registro de audio casi ilegible: la nave nos está escuchando, responde al sonido. Y como si el propio casco estuviera vibrando con la interferencia. La nave fue entonces girada hacia el origen de la señal. Lo que captaron por 11 segundos fue un campo de estructuras simétricas, como pilares que emitían calor de forma rítmica. Ninguna forma de vida visible, pero un sonido se infiltraba en el sistema, un canto o una plegaria, no en inglés, ni en ruso, un idioma que nadie pudo identificar. En 2001, un disco magnético antiguo fue subastado secretamente entre coleccionistas de memorabilia espacial.
supuestamente inofensivo, estaba rotulado como Prueba de Radio NASA 1972, Goldstone. El comprador, un ingeniero de sonido retirado, decidió restaurarlo. Lo que encontró dejó a su esposa en estado de shock profundo y lo obligó a desaparecer del mapa semanas después. El audio contiene una secuencia irregular de sonidos, susurros, chasquidos electrónicos, golpes que se repiten en 1200 ciclos exactos de 37 segundos. Pero en el minuto 4:32, una voz clara rompe la estática, una voz metálica, distorsionada, diciendo: retorno denegado, punto final. Expertos en fonética sugieren que la voz fue generada artificialmente, pero modulada con los patrones vocales de Kovacs. Algunos creen que ese audio nunca debió salir del control de la NSA. Otros dicen que fue filtrado a propósito. Una advertencia sutil, pero lo que más intriga es la secuencia de tonos que cierra el registro. Una firma sonora idéntica a la utilizada en protocolos de apagado de sondas, que aún no habían sido inventados en esa época. En la segunda semana tras el cierre no oficial de la misión, 3 ingenieros jefes del Centro de Control de Houston desaparecieron sin dejar rastro. Sus nombres eran conocidos internamente: Arthur Delaney, especialista en comunicación de larga distancia; Reiko Tanaka, criptógrafa de señales no lineales; y Miguel Serrano, responsable del análisis de datos de sensores orbitales. Los 3 trabajaban directamente con los paquetes de datos enviados por la Seraphim 1. En informes internos, jamás divulgados al público, consta que los 3 habían aislado una secuencia recurrente de patrones sonoros y visuales en los archivos recibidos de la misión. Según testimonios posteriores, estaban a punto de presentar sus descubrimientos al alto mando de la NASA. 2 días antes de la presentación, los 3 fueron vistos por última vez entrando en la misma ala de control técnico. Cámaras de seguridad muestran la entrada, no muestran la salida. Ningún registro médico, ninguna renuncia, solo silencio administrativo. Y, curiosamente, el ala fue sellada horas después por medidas de descontaminación electromagnética. En 1994, una filtración accidental de archivos de la Fuerza Aérea reveló la existencia de un protocolo con un nombre peculiar: Operación Hades. Inicialmente clasificado como una respuesta a incidentes nucleares en suelo estadounidense, el documento fue rápidamente identificado por analistas independientes como algo mucho más específico y siniestro. En las microfichas se menciona el uso de recuperación contingente en zonas de interferencia postorgánica, un término que jamás se ha utilizado en literatura militar convencional. El protocolo preveía el envío de una cápsula automatizada a la órbita inferior de Venus, equipada con un módulo de recolección biológica y un sistema de eliminación automatizada. La cápsula fue lanzada en 1975 bajo el pretexto de una misión meteorológica de rutina, pero los registros de su trayectoria fueron borrados en 1976. Todo indica que la cápsula fue enviada en respuesta directa a la última señal recibida de la Seraphim 1, y la misión no era de rescate, era de contención. Entre los archivos de la misión Mariner 10, un rollo de imágenes fue mantenido bajo código rojo. Son fotogramas que, teóricamente, no deberían existir. Registros de la superficie venusiana con luces geométricas simétricas, captadas en espectros no visibles al ojo humano. Un ex empleado de la división de imágenes reveló que esas fotos fueron sustituidas por versiones manipuladas antes del lanzamiento oficial de los datos a la comunidad científica. Las imágenes originales, preservadas por un grupo de archivistas disidentes, muestran lo que parece ser una estructura en forma de domo, rodeada por columnas rectangulares perfectamente alineadas. Un patrón que se repite cada 47 metros. La misma secuencia numérica registrada en los pulsos de radio de la misión Seraphim 1. Lo más perturbador, sin embargo, es la presencia de sombras. No hay figuras visibles, pero sombras proyectadas, en movimiento, a pesar de la ausencia de viento. Cuando esas imágenes fueron analizadas con filtros espectrales modernos, surgió un detalle oculto: símbolos circulares grabados en el suelo, similares a los encontrados en cuevas del Sahara.
y en los archivos ocultos de la misión Venera soviética. En 1978, durante una inspección de rutina en uno de los hangares de la Fuerza Aérea en Groom Lake, se encontró una cápsula no registrada detrás de un panel de contención blindado. Su origen no era identificable, pero su interior contaba otra historia. Grabados en las paredes internas estaban símbolos que no correspondían a ningún alfabeto conocido. Científicos de la NSA y de la Universidad de Princeton fueron convocados bajo cláusulas de secreto absoluto para analizar los símbolos. Uno de los especialistas en lingüística los describió como una sintaxis rítmica tridimensional. No eran solo letras o palabras, eran secuencias vibracionales, diseñadas para ser escuchadas y vistas al mismo tiempo. Informes internos indican que, cuando se los expone a ciertas frecuencias sonoras, los símbolos reaccionan, brillan, vibran en patrones específicos, y en una de las simulaciones, uno de los científicos comenzó a murmurar palabras en un idioma que él mismo no conocía. Según sus colegas, las palabras no venían de él, estaba siendo usado como vehículo. En 1980, el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, captó una secuencia de señales reflejadas, una especie de eco proveniente de Venus. Al principio, se creyó que era interferencia solar, pero cuando las señales fueron invertidas y procesadas mediante un sistema espectrográfico experimental, emergió una forma, un símbolo, el mismo encontrado en la cápsula. El experimento fue bautizado como el espejo, pues parecía que las transmisiones estaban siendo reflejadas intencionalmente por algo en la superficie de Venus, algo capaz de captar, analizar y devolver señales en formatos codificados. Un espejo que respondía, pero no de forma pasiva. Arecibo fue entonces dirigido para enviar una secuencia probada, patrones de Fibonacci en forma de ondas de radio. La respuesta llegó en menos de 11 minutos, un intervalo imposible, dado el tiempo de viaje de las ondas hasta Venus y de regreso. La conclusión, mantenida en secreto, alguien estaba del otro lado y ya estaba esperando. En 1991, con la caída de la Unión Soviética, miles de documentos secretos fueron desclasificados apresuradamente. Entre ellos, un dossier titulado Venerovye Prizraki, Los fantasmas de Venus, relataba las fallas de las misiones Venera 9 y 10, no como accidentes, sino como respuestas agresivas a intentos de mapeo de la superficie. Según los documentos, una de las sondas captó luces triangulares ascendentes antes de ser destruida. Un operador de control ruso escribió a mano una frase repetida 4 veces en los márgenes del informe. Dijeron que no volviéramos. Los rusos decidieron cerrar todos los proyectos tripulados relacionados con Venus a partir de entonces. Lo más perturbador fue el contenido de una cinta magnética acoplada a la sonda Venera 12. Al ser reproducida, reveló sonidos similares a un coro humano, pero modulados de forma artificial, en tonos descendentes. Un científico soviético describió la sensación como escuchar una oración de algo que nunca fue humano, pero que nos conoce profundamente. En 1982, una mujer apareció en una emisora local de radio en Santa Fe, Nuevo México, afirmando haber sido parte de un proyecto de escucha remota patrocinado por el gobierno estadounidense. Su nombre era Alana Ruiz y decía haber sido reclutada en 1971 para una serie de experimentos psíquicos vinculados a la detección de señales extraterrestres, pero lo que vio la marcó para siempre. Durante una de las sesiones, fue instruida a proyectar su conciencia hacia la órbita de Venus. En sus palabras, algo la arrastró. Se sintió observada. Dijo haber visto una estructura viva, como si la propia atmósfera de Venus estuviera pensando, reorganizándose. Alana describió una figura humanoide femenina de piel oscura y ojos fosforescentes que le dijo: "Ustedes vinieron antes del tiempo. No estamos listos". El programa fue retirado del aire 24 horas después. Todas las copias de la grabación desaparecieron. La mujer desapareció en una semana. Pero un técnico de la estación salvó un fragmento en una cinta casete. Un susurro casi inaudible, entre los chirridos. "La dejaron aquí. Ella es el último sello". En 1996,
La NASA autorizó un análisis de baja frecuencia de los registros antiguos de Venus con tecnología actualizada. Lo que los analistas descubrieron fue aterrador. Las transmisiones de radio de la misión Serafim 1 nunca cesaron. Simplemente habían cambiado de frecuencia, como si algo o alguien las hubiera redirigido a otro espectro. Esas señales ahora se repiten en ciclos de 33 minutos. Dentro de esos ciclos, existen picos que se asemejan a latidos cardíacos. En una comparación hecha por un cardiólogo forense, la secuencia corresponde al ritmo cardíaco humano durante sueño REM profundo. Algunos sugieren que esas transmisiones no son solo ecos, son respuestas. Alguien o algo está intentando comunicarse, pero no con palabras. Está intentando inducir patrones, imágenes, sueños, pesadillas. Investigadores involucrados en el proyecto reportaron episodios de parálisis del sueño, alucinaciones auditivas y la sensación constante de estar siendo observados por algo que los conoce desde dentro. El proyecto Orpheus fue un plan de emergencia iniciado en 1984, tras la confirmación de que señales provenientes de Venus poseían patrones de origen inteligente. El plan consistía en enviar una sonda automatizada con dos objetivos: localizar los restos de la Serafim 1 y buscar señales de vida humana persistente. El lanzamiento fue disfrazado como una misión de recolección de datos sobre tormentas solares. La sonda contenía un módulo de escucha profunda y un compartimento de extracción biológica. Llegó a la órbita venusiana en abril de 1985, pero no permaneció en silencio por mucho tiempo. En menos de 3 horas envió un único mensaje, encriptado: estructura localizada, integridad incierta, movimiento detectado. La transmisión se cortó bruscamente. Cuando intentaron restablecer contacto, todo lo que recibieron fue un ruido constante, semejante al sonido de una respiración amplificada, en 3 tonos distintos. La señal aún es captada por estaciones civiles hasta hoy, pero nunca fue descifrada, porque quizás lo que regresó no era lo que esperaban encontrar. En 1986, un objeto fue detectado entrando en la atmósfera terrestre a una velocidad controlada. Las primeras estimaciones apuntaban a basura espacial, pero cuando los radares confirmaron la desaceleración y aterrizaje en una zona remota del Océano Pacífico, se inició una operación de emergencia. El objeto fue rescatado por un submarino estadounidense, y lo que encontraron era más que inesperado. Era la cápsula de retorno de la sonda Orpheus, intacta, sin daños, pero completamente vacía. Ningún vestigio del módulo de escucha, ningún componente biológico. Solo un compartimento interno revestido con una sustancia viscosa desconocida y una grabación sonora. 19 segundos de estática, seguidos de un murmullo. Cruzamos. La cápsula fue llevada a una base militar en Hawái, luego transferida al desierto de Utah. Desde entonces, jamás fue exhibida al público. Sin embargo, una foto filtrada años después mostraba una marca interna, grabada en el metal, como si fuera una impresión láser, un triángulo con un ojo en el centro. El mismo símbolo visto en la cápsula original de la Serafim 1. Uno de los transmisores recuperados de la misión Serafim 1 fue almacenado durante décadas en una instalación del gobierno en Carolina del Norte. En 2004, se autorizó un examen forense completo, bajo el pretexto de estudio tecnológico. Lo que descubrieron sorprendió incluso a los técnicos más experimentados. El interior del transmisor no era totalmente mecánico. Había tejido biológico entre las placas de circuito. El material reaccionaba a impulsos eléctricos con espasmos, como si fuera parte de un organismo aún vivo. Exámenes posteriores revelaron que el ADN contenido en el tejido tenía similitudes con el humano, pero con mutaciones en 12 genes nunca antes observados en la naturaleza. Genes que correspondían a patrones descritos en manuscritos antiguos, como el Codex Seraphinianus. Además, el transmisor emitía señales de forma autónoma, incluso sin estar conectado a una fuente de energía. Los patrones eléctricos imitaban ondas cerebrales humanas en estados de sueño profundo, y en una de esas transmisiones se decodificó un fragmento de voz. Ella nos escucha mientras dormimos.
En una mañana de agosto de 1983, se encontró un cuerpo en un campo de minería abandonado en Alaska. Vestía un traje presurizado inusual, similar a los antiguos trajes espaciales de la NASA, pero con materiales desconocidos. Lo más extraño, el traje estaba completamente sellado, pero el casco estaba vacío, sin rostro, sin cabeza, solo un eco residual de calor humano. El cuerpo fue llevado para análisis en una instalación del gobierno, y exámenes revelaron que el traje estaba saturado con radiación compatible con la registrada en la alta atmósfera de Venus. En el interior del traje, un microfilm encriptado con símbolos circulares e imágenes estáticas de un paisaje surrealista. Estructuras piramidales flotando sobre un mar de nubes densas. Ninguna base de datos militar, civil o internacional pudo identificar el ADN del cuerpo. No correspondía a ningún ciudadano estadounidense, ruso o europeo registrado. La única anotación hecha en el informe final fue: posible retorno no autorizado. Candidato: Orion, el mismo nombre codificado listado entre los tripulantes de la misión que jamás volvió. En 2007, un científico retirado de la NASA publicó anónimamente en un foro criptográfico una secuencia de 3 palabras extraídas de una de las últimas transmisiones decodificadas de la Seraphim 1. Aparecían intercaladas en un patrón binario irregular, como si hubieran sido inyectadas en el flujo de datos por una inteligencia externa. Las palabras eran: ellos nos poseen. Desde entonces, numerosos criptógrafos y especialistas en inteligencia artificial intentaron determinar el origen y el contexto del mensaje. Algunos dicen que fue una inserción aleatoria. Otros creen que fue un intento de comunicación clara, no de los astronautas, sino de algo que tomó el control de la transmisión. Lo más perturbador es que, al reproducir esas 3 palabras en un sintetizador vocal con las mismas frecuencias registradas en los ecos de Venus, comienza a emerger una secuencia rítmica, como un comando, un llamado, y tras escuchar durante 33 minutos, varias personas reportaron los mismos síntomas: presión en el cráneo, visiones de un cielo amarillo incandescente, y la certeza inquebrantable de que alguien está viniendo. Durante años, un empleado del laboratorio de propulsión a chorro, TOPL, en Pasadena, mantuvo contacto con investigadores independientes usando solo el seudónimo Volta. Afirmaba haber trabajado en la calibración de los sistemas de escucha profunda que, secretamente, aún monitorean la órbita de Venus hoy en día. Sus mensajes describían patrones de señal que no cesaron desde 1972. Solo cambiaron de tono. Según Volta, existe una antena móvil, enterrada bajo el suelo del desierto de Mojave, orientada exclusivamente hacia Venus. No aparece en ningún mapa. No es reconocida por ninguna agencia. Pero opera 24 horas al día, recibiendo pulsos que se repiten en intervalos lunares. Pulsos que no pueden ser ignorados. Volta desapareció en 2012 tras enviar un último archivo, una grabación de baja frecuencia con un ruido grave continuo. Al final de la cinta, su voz susurra nerviosa: ellos están aprendiendo nuestras palabras. Pronto van a responder. Desde entonces, el canal fue silenciado, y nadie más se atrevió a ocupar su lugar. En 2018, un grupo de investigadores independientes decidió aplicar técnicas modernas de reversión espectral en los antiguos audios de la misión Seraphim 1. La idea era simple: invertir el flujo sonoro y buscar mensajes ocultos, pero lo que descubrieron superó cualquier previsión. Al reproducir la pista invertida, emergió un nuevo patrón. Una voz, nítida, humana, suplicante. La voz decía, repetidamente: no somos nosotros, sálvense, no somos nosotros. Se cree que es la voz de McClellan, el comandante de la misión, pero con una diferencia crucial: los datos de la misión indican que su última transmisión fue en inglés. Aquí hablaba en portugués, un idioma que, según los registros, él nunca aprendió. Más perturbador aún es el hecho de que, al acercarse a la última parte del audio, la frecuencia sonora comienza a alterar el campo magnético de dispositivos cercanos. Pantallas se apagan, relojes se detienen, y en algunos casos documentados, oyentes reportaron voces susurrando sus nombres.
incluso con los auriculares desconectados, como si el mensaje tuviera vida propia. En 2009, durante una revisión de seguridad digital en los servidores antiguos de la NASA, un técnico encontró una carpeta oculta en un directorio olvidado desde los años 70. La carpeta, titulada Limbo Sequence 01, contenía solo un video corto, en baja resolución, con marca temporal alterada. Mostraba el interior de un módulo de mando, y uno de los tripulantes de la Seraphim 1, vivo. El hombre, visiblemente alterado, susurra a la cámara: «Estamos en órbita». Pero algo volvió con nosotros, y no nos deja salir. Al fondo, las ventanas revelan un cielo espeso, anaranjado, con estructuras distantes moviéndose como si estuvieran vivas. El módulo parecía intacto, funcional, pero había algo extraño. El tiempo interno mostraba el año 1981. ¿Cómo sería eso posible si la misión se había cerrado en 1972 y jamás fue confirmada? La hipótesis más temida fue, finalmente, considerada por los analistas. La Seraphim 1 nunca regresó, porque nunca partió. Completamente. Parte de ella, y de su tripulación, fue absorbida en otra realidad. Una interfaz entre lo que entendemos como espacio y algo más allá. Un limbo que pulsa con conciencia propia. El video fue eliminado pocas horas después del hallazgo, pero el técnico salvó una copia, hoy circulando en foros oscuros. Y en él, antes de que la transmisión se corte, hay un detalle que atormenta a todos los que lo ven. El reflejo del rostro del astronauta en la ventana no era humano.